en lo que está la presentación, el día de hoy vamos ya a iniciar formalmente nuestra serie de predicaciones en la epístola o la carta a los romanos. Aproximadamente un año, quizás un poquito menos, nos va a tardar estudiar todo el libro, pero para mí es una bendición poder iniciar y poder acabar un libro. Así nos pasó con Nehemías, y ver todo el trasfondo, ver todo el panorama, y no solamente como estudiar ciertas secciones que nos gustan, ¿no? Son bonitas. Entonces, la epístola o la carta a los romanos, para mí es de mis favoritas, y espero que también sea de bendición para ustedes. Entonces, ahorita lo que se proyecta, el día de hoy no va a ser tanto una predicación, va a ser más como una tipo enseñanza, como si fuera una escuela dominical, porque es la introducción a la carta. Y vamos a ver distintas formas cómo podamos apreciar y estudiar la epístola a los romanos. Nada más nos pueden minimizar ahorita, por favor. Pues muy bien, la carta a los romanos. Y voy a manejar una pequeña introducción. En el año 385, un joven llamado Agustín, que después iba a ser Agustín de Hipona, el obispo o el líder de la iglesia en Hipona, Agustín leyó esta carta a los romanos. Y miren lo que dice, él lee la porción, solamente 2 versículos, Romanos capítulo 13, versículo del 3 al 14, y miren lo que dice Agustín de Hipona. No quise leer más, ni era necesario tampoco. Me sentí como si hubiera infiltrado como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz llena de seguridad. Se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Agustín de Hipona lo conocemos porque ha hecho mucho labor teológica. Nos dejó muchos libros, nos dejó una infinidad de tratados y cuestiones que podemos nosotros estudiar. Pero Agustín de Hipona traía un pasado muy difícil. Era una persona sumamente pagana, era una persona sumamente explosiva, era una persona que tenía ciertas perversiones sexuales. Y cuando él lee este capítulo, dice que solamente le bastaron 2 versículos para él poder sentir una paz, para él poder sentir una luz en medio de esas tinieblas. Y me encanta porque dice, no era necesario leer más. Muchas veces nosotros, ¿no? Ya acabamos, por ejemplo, todo el libro de Nehemías, y quizás para nosotros no es suficiente. Ahorita en una sociedad sumamente consumista, materialista, posmoderna, en cuando queremos más y más las cosas, nunca es suficiente, ¿no? Pero para él, para Agustín, 2 versículos le bastaron ¿para qué? Para comprometerse y entregar su vida. Muchos de nosotros podemos leer la Biblia de tapa a tapa y ni siquiera sentir esta transformación. Pero Agustín de Hipona no fue así. Algunos años después, en 1517, Martín Lutero tiene otra frase que me encantó, y él dice que para él Romanos es la puerta del cielo. Él dice, para mí la epístola a los romanos yo le llamo la puerta del cielo. Él traía muchas dudas, él traía muchas cuestiones de angustias, de depresión, de no encontrar un sentido a su vida. Él era un monje. Y entonces él empieza a leer Romanos. Y como muchos de nosotros nos pasa, muchas veces leemos por leer, ¿no? Leemos como si fueran carreritas, o como si alguien nos pregunta, pues nosotros estemos listos para decir, sí, leí la Biblia, ¿no? ¿La entendiste? No, pero al menos la leí. Entonces, Martín Lutero era un doctor en teología. Martín Lutero sabía teología. Es más, en los momentos en cuando él estaba pasando por depresión y cuando él estaba dudando de todo, lo mandaron otra vez a Roma a estudiar, otros 5 años. Y entonces él dice, o sea, de nada me sirve porque yo ya he estudiado 15 años y sigo sintiéndome así. Entonces él lee Romanos capítulo 1, versículo 7, y ese cuando entiende lo que es el Evangelio, lo que entiende cuando es la fe, la salvación, y que no era por obras. Y él le llamaba que Romanos era la puerta del cielo. Y por último, otra persona que el libro de Romanos le impactó mucho, y es John Wesley. Él tiene una frase que dice así: después de leer toda la epístola de Romanos, sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente hasta mi salvación.
Sentí un arder en mi corazón como nunca lo había experimentado. Él ya estaba en la iglesia, él estaba dentro de una iglesia anglicana, después él es uno de los precursores del metodismo, y entonces él dice que él ya estaba mucho tiempo en la iglesia, pero es hasta que él leyó y entendió la epístola a los romanos que fue cuando sintió un arder en su corazón como nunca lo había experimentado. Y quiero acabar esta introducción con lo que dice Juan Calvino. Miren lo que él menciona en uno de sus libros. Cuando los cristianos llegan a entender esta carta, se les abre el paso para entender toda la Escritura. ¿Y por qué? ¿Por qué Juan Calvino dice que cuando entendemos Romanos, todo lo demás cobra un poco más de sentido o es más fácil? Porque así como ha traído mucha bendición, Romanos, puedo asegurar que es la carta más difícil de todo el Nuevo Testamento. Ahí se echa un entre con Hebreos, quizás con Apocalipsis, pero en Apocalipsis es un lenguaje más simbólico y siempre es difícil el lenguaje simbólico. Entonces, en cuestión de carta, Romanos es de las cartas más difíciles, y si nosotros podemos entender la doctrina que viene, todo este cuerpo de enseñanzas que viene en Romanos, lo demás va a ser más fácil y va a cobrar un poco más de sentido. Entonces, dicho esto, vamos a ahora sí entrar de lleno a nuestra carta a los romanos. Y primero necesitamos un poco de contexto. ¿Quién era Pablo y qué estaba sucediendo en Roma, ¿no? Para poder entender por qué Pablo le escribe a la iglesia en Roma o a la iglesia romana. Bueno, Pablo, por ende, en el capítulo 1, versículo 1, nos dice que el escritor fue ¿quién? Pablo, ¿no? Entonces el autor es Pablo, pero él no le escribe. Y ustedes van a decir, ¿cómo que el autor es Pablo y él no le escribe? Durante el tiempo después de la iglesia primitiva, era muy común que la gente dictara a una persona que se dedicaba a escribir la carta, ¿no? Y sobre todo porque en estos momentos Pablo ya era grande, en estos momentos Pablo ya estaba enfermo, ya había sido lastimado, todavía no llegaba a Roma para su aprehensión, ¿no? Para él estar en arresto domiciliado, perdón. Pero el autor es Pablo, lo vemos en el capítulo 1, versículo 1, pero ocupó a Tercio como su redactor, o amanuense, ¿no? Que se puede ver en el capítulo 16. Aproximadamente le escribe alrededor del 57 o 58 después de Cristo. No es de sus primeras cartas, tampoco es de sus últimas cartas, pero aproximadamente en el 57 al 58 él escribe. Hace referencia, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 1, a Cencrea, y muchas de las gentes o de los eruditos creen que él estaba en Corinto, porque en Cencrea había un puerto muy grande y a un lado de este puerto estaba la ciudad de Corinto. Entonces, probablemente él está escribiendo o le está dictando a Tercio desde la ciudad de Corinto. Nosotros vemos en Hechos 20, del 2 al 3, que Pablo estaba en Corinto durante su tercer viaje misionero. Entonces Pablo estaba haciendo misiones, Pablo estaba en una encomienda, y es aquí donde le dice a Tercio que van a escribir la carta a los romanos, en el año 57 y 58 aproximadamente. Pero este es el autor, ¿no? El autor estaba en una misión, en su tercer viaje misionero, en una iglesia sumamente difícil, que traía muchos problemas para Pablo, y él estaba redactando esta carta en el 57. Pero, ¿qué pasa con Roma? En el año 49 después de Cristo, el emperador Claudio, por un error de entendimiento, por un error de dedo, podríamos llamarlo, él está harto de muchas disputas. Él está harto de muchos problemas y entonces obliga a todos los judíos a abandonar en Roma. ¿Y por qué? Pues porque de repente Claudio lee una carta que había una persona que le llamaban Crestus, que él estaba alborotando muchas cosas. Entonces los autores dicen que no necesariamente era que la gente estaba hablando de Cristo, sino estaban hablando de otra persona que era un guerrillero. Pero dice Claudio, ¿sabes qué? Yo había escuchado un nombre que se llama Christus, o que le dicen el Cristo. Y a este cuate debe ser lo mismo, pero debe ser un apodo. Entonces, ¿sabes qué? Todos los judíos deben de abandonar Roma. Y no creen que les dijeron, oigan, ¿quieren salirse? No, ¿hubo qué?
persecución. Si no te vas, pues hago que te vayas, pero en un ataúd, ¿no? Entonces, en el año 49 después de Cristo, empiezan los judíos ¿a qué? A extenderse, a disiparse. Hay un abandono de Roma por parte de los judíos y obviamente creyentes que tenían un trasfondo judío. Después, un tiempo más tarde, regresan los judíos a Roma, se les permite regresar. Pero entonces, ahora hay judíos que ya son cristianos, que fueron un poco exiliados, regresan unos años más tarde, pero ¿qué creen? Ya hay en Roma cristianos gentiles. Entonces, se juntan en la iglesia en Roma aproximadamente en el año 57, 58, dos grupos. Unos que tenían un trasfondo judío, que ahora eran cristianos, y otros que tenían un trasfondo gentil de alguna otra ciudad y que ahora estaban siendo ¿qué? Cristianos. Entonces existía una tensión. ¿Y cuál era la tensión? Pablo maneja unos aspectos en su carta. Número uno, la preocupación con la ley judía y su lugar en la vida de los cristianos. Ya se había hablado, ya se había mencionado ahí por el año más o menos 50, que está el Concilio de Jerusalén, qué es lo que pasaba con los creyentes que no eran judíos, que no tenían un trasfondo judío, qué debían de hacer con la ley. Ya se había dicho, pero como muchas veces nos pasa, no entendemos, o más bien nos hacemos que no entendemos. Y entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Pues no, la ley está presente, y la ley, y la ley, y la ley. Y es más, en la iglesia en Galacia, cuando Pablo escribe a los Gálatas, les dice que ya se habían infiltrado a gente que estaban diciendo que era la ley más Cristo. Entonces estaban poniendo la ley en el mismo papel que Jesús. Entonces aquí Pablo dice, como hay una tensión de estos grupos que tienen un trasfondo judío, y hay otros que no tienen un trasfondo judío, entonces yo quiero decirles cuál es el papel de la ley, cuál es el papel en el lugar de los cristianos, o en la vida de los cristianos. Después, él hace una llamada de atención a los cristianos gentiles por su arrogancia, de que como no tenían la ley, pues ya se sentían los sabelotodos, se sentían que nadie los merecía. Es más, tiempo después, ahí en el capítulo 14, Pablo hace una exhortación a los fuertes en la fe y a los débiles en la fe. Entonces, lo que vemos como la tensión en Roma, en la iglesia romana, es que eran dos personas con un trasfondo distinto que estaban siendo reunidos en el nombre de Cristo, pero ninguno de los dos estaba entendiendo cuál era el papel del evangelio en su vida. Muchas veces nosotros, y esto es parte también de México, de nuestra cultura, creemos que nuestras costumbres, nuestras tradiciones deben de permear o impactar ¿a qué? A la iglesia, ¿no? Entonces, si yo antes era esto, pues ahora nada más soy cristiano, pero sigo haciendo lo mismo, me sigo comportando lo mismo, porque son costumbres, porque son tradiciones, por esto y por el otro. Y creemos que eso no transforma a Cristo. Pero entonces, ¿se imaginan que Pablo hubiera dicho, no, tú no te preocupes, tú tienes estas costumbres, tú tienes estas tradiciones, ahí nada más reúnanse en la iglesia y veanle cómo le hacen, ¿no? Tolérense, sopórtense, no. Pablo les llama la atención y les dice, hay algunos que son fuertes en la fe, hay otros que son débiles, pero necesitan tener una unidad en pensamiento, porque ahora ustedes han sido transformados ¿por quién? Y de hecho, el mismo Pablo escribe en Filipenses que ahora nuestra ciudadanía no es ¿qué? Nuestra principal ciudadanía no es el mexicano poblano o americano. Nuestra ciudadanía es ¿qué? Celestial. Por eso somos hijos de Cristo. Entonces había una tensión. Y yo no quisiera estar en los zapatos de Pablo, ¿no? Cuando había muchas personas divididas por algo que quizás no tenía tanta importancia, pero ellos le estaban dando mucho peso. Eso pasaba con Pablo y eso pasaba en Roma. Pero, ¿qué hay de la carta a los romanos en sí? Bueno, vamos a hablar acerca de su integridad. Los 16 capítulos del texto de Romanos que tenemos en la Biblia, ¿es una sola carta dirigida por Pablo? ¿Son muchas cartas? ¿O Pablo da algo y de repente se añade?
Los 16 capítulos que nosotros tenemos, ¿es un mismo pensamiento? ¿Es un mismo autor? ¿Es una misma carta o no? Bueno, algunos manuscritos tardíos, nosotros ya hemos hablado y estudiado acerca de manuscritos, acerca de textos antiguos, pero algunos manuscritos tardíos dejan fuera pequeñas porciones de Romanos. Entonces, en algunos manuscritos del siglo IX, del siglo XI, dicen, ¿sabes qué? Toda una porción o una parte de Romanos no está. Que eso no significa que haya problemas, ¿no? Simplemente no lo quisieron anotar. Pero nuevamente, son manuscritos ¿qué? Tardíos. Sin embargo, también hay algunos manuscritos que reorganizan el texto. Colocan la acción de gracias, la doxología, al final del capítulo 15. Hagan de cuenta que todo el 16 no existe. Y lo ponen en el capítulo 15. ¿En dónde vemos esto? Como es importante ser honestos en el estudio de la epístola, y porque, como siempre nosotros lo hemos enfatizado, no queremos solamente darles todo digerido, o sea, decirles, aquí está, ustedes pueden aprender todo esto, pero nada más necesitan bolitas y palitos 1. No. Vamos a entrar a esto que a mí me gusta mucho, que es la crítica textual. Vamos a hablar de manuscritos. Hay un papiro que se llama P46, simplemente la P significa papiro, porque no todos los manuscritos se escribieron en un papiro, que se data en el 175 al 225 después de Cristo, que ponen alguna porción del capítulo 16 hasta, o más bien debajo del capítulo ¿qué? 15, sacando el capítulo 16. Otros, por ejemplo, lo ponen abajo del capítulo 14. Entonces ya no existe ni el capítulo 15 ni el capítulo 16, y entonces esta porción la ponen en el capítulo 14. ¿Según quiénes? Hay unos manuscritos que se llaman unciales. ¿Y a qué les suena esto? Uncial. No. ¿De unción? No. ¿A qué les suena? A ver, ¿quién da más? ¿Quién único? Ah, puede ser. Ah, por ahí, va por ahí. No. No. Los manuscritos unciales, aquí lo puse, son escritos en mayúsculas y sobre piel de animal. Era muy fácil. Entonces, hay algunos que fueron en un papiro, que tenían un papiro, y hay otros que fueron escritos en piel de animales. O sea, no tenían las facilidades para tener un papiro, entonces, pues agarraban a un animal, les cortaban la piel, y en la piel escribían. ¿Pero escribían en qué? Todo en mayúsculas. Y no sé si recuerdan, pero yo creo que en segundo de primaria o en primero de primaria había una maestra que nos hacía poner todo en mayúsculas y se veía muy feo. O sea, una libreta todo en mayúsculas se ve feo, se ve raro. Lo mismo aquí, es un caos. Es un caos para entender si es un nombre, si es una ciudad, si es un verbo que quiere dar énfasis, o sea, es un caos. Pero son escritos en mayúsculas. Y hay 3 que datan de diferentes fechas, que quitan el capítulo 15 y que quitan el capítulo 16. Uno es el uncial A, otro es el P y otro es el Y. En años, en cómo estos manuscritos, en qué año fueron escritos, es en el siglo IV, el A, el siglo VI, el P, y en el siglo IX, el Y. Pero son 3 de muchos que tenemos, en comparación a muchos que tenemos. Pero es interesante ver cómo en algunos papiros o en algunos escritos unciales no aparece el capítulo 15 y no aparece el capítulo 16. Sin embargo, de acuerdo a todos los descubrimientos que actualmente tenemos, la mayoría de los textos antiguos e importantes tienen del capítulo 1 al capítulo 16, tal cual nosotros lo tenemos en nuestras Biblias. Así que no se preocupen. Tenemos lo que fue el texto original, ¿no? o la organización del texto original. Pero ahora vamos a hablar de los receptores de la carta. ¿Quiénes fueron los receptores? La iglesia de Roma estaba formada por judíos y gentiles, y estos últimos se habían convertido en un grupo mayoritario. Había muchos gentiles.
Pablo se dirige a ellos como ustedes los gentiles en el capítulo 1. Se dirige directamente a los cristianos gentiles en el capítulo 11. Sin embargo, no quiere decir que Pablo ya se estaba olvidando de los judíos, de sus cuates, de sus amigos, de lo que él mismo era, ¿no? Porque en el capítulo 16 menciona la palabra parientes, hablando de que él tenía un contexto, una sangre judía, y habla de sus cuates, Priscila y Aquila, que eran judíos. Entonces la carta, porque actualmente a veces se cree que Pablo tiene solamente un entendimiento judío de Romanos, hay otros que dicen que Pablo, como tiene un trasfondo griego, entonces habla como un griego, y la realidad es que tiene ambos. Tiene un trasfondo judío y habla como un judío, con cierto énfasis judío, pero también habla como un griego, como un gentil, y así es como él relata o detalla su carta. Entonces tiene algo de gentil y tiene algo de judío. Llama a Abraham, por ejemplo, nuestro antepasado en el capítulo 4 y en el 7:1 afirma dirigirse a los que conocen la ley. ¿Quiénes conocían la ley? Los judíos. Entonces, los receptores eran judíos y gentiles creyentes. O sea, eran judíos convertidos al cristianismo y eran de otras nacionalidades, romanos o griegos, ahora convertidos ¿a qué? A cristianos. Por eso es importante enfatizar, por ejemplo, cuando se habla de que todo nos ayuda bien, ¿no? En Romanos capítulo 8, que todo nos ayuda bien, de repente está nuestra comadre, ¿no? Está nuestro vecino y decimos, no te preocupes porque todo te ayuda bien. Ah, error. Porque cuando Pablo está escribiendo esto, ¿le está hablando a quién? A creyentes. Entonces, esta carta es para nosotros. Hay algunos pasajes, hay algunas cartas que tienen algo evangelístico, pero Romanos le habla a quién? A creyentes. Por eso es importante a nosotros poderlo estudiar, poderlo entender. Ahora, ¿cuál es el propósito de Pablo? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿Ustedes qué creen? Sin ver. ¿Por qué creen ustedes que Pablo escribe esta carta? ¿Cuál es el propósito? Animarlos. Animar, muy bien, ¿qué más? Exhortar. Exhortar, muy bien, ¿qué más? Para dejar claro nuestra condición ya como cristianos, ¿no? Dejar claro nuestra condición, ¿qué más? Si ustedes escribieran una carta en donde hay judíos y hay gentiles, ¿qué les dirían, Chris? Bueno, iba a decir algo diferente. En el capítulo 15 habla de que de sus planes de viajar hasta España y pues que él espera que esta iglesia le ayude en su viaje. Ajá. Entonces quería dinero. ¿Qué más? Pues que fueran una sola, o sea, que no hubiera división. Ajá, un llamado a la unidad, ¿no? Muy bien, todo eso que ustedes dijeron tienen en parte razón, pero hay un poco más de esto. Se han aceptado algunas teorías, tienen cierto, pero no del todo. Se han aceptado algunas teorías que hablan acerca de cuál fue el propósito de Pablo, porque recordemos, nosotros estamos estudiando un texto de hace 2000 años, con un trasfondo y con una cultura diferente. Entonces, no es tan fácil decir como, de seguro quiso decir esto Pablo. Por eso se estudia. Por eso hay mucha gente que ha dedicado su vida a realizar un comentario. Cuando yo estaba estudiando acerca de Romanos, hay un autor que se tardó 15 años en terminar su libro. 15 años, porque tenía que leer, tenía que investigar y a sacar. Y cuando yo lo leí, el de F.F. Bruce, tú te das cuenta como, no, pues sí, se ve que le tomó 15 años. Quiere decir todo así de cajón, ¿no? Y es difícil de poderlo leer, pero 15 años. Entonces, hay ciertas teorías que afirman cuál es el propósito de Pablo. Nuevamente, no es tan fácil como nosotros creemos. ¿Cuáles son estas teorías? Bueno, se dividen en dos. Número uno, hay unas que se centran en las circunstancias personales de Pablo y hay otras que se centran en las circunstancias, pero de la iglesia en Roma o de la iglesia romana. Vamos a ver las que se centran en Pablo. Como bien lo decía Chris, adelantándose como siempre a muchas cosas, hay dos teorías. La primera de ellas es Jerusalén y la segunda de ellas es España.
En Jerusalén, algunos o la mayoría de los eruditos afirman que Pablo le escribe a la iglesia romana como un discurso que iba a ocupar cuando entregaba o fuera a entregar las ofrendas a Jerusalén. Entonces, lo que Pablo estaba haciendo era como una especie de esqueleto de un manuscrito inicial de lo que él le iba a decir a la iglesia que estaba en Jerusalén cuando le fuera a llevar las ofrendas. Entonces, como en Jerusalén Pablo no era muy bien visto, ¿alguien recuerda por qué? ¿Por qué Pablo no era como muy bien visto en Jerusalén? Pues porque los mataba, los quemaba, los sacaba de sus casas. Por eso Pablo tenía una reputación un poco difícil, ¿no? Entonces él quería llevar las ofrendas, quería llevar dinero a Jerusalén y entonces ahí explicarles lo que estaba sucediendo con otras iglesias en cuestión de judíos y de gentiles, hablar de la unidad y todo eso. Algunos otros, como bien lo mencionaba Chris, como el destino final de Pablo era llegar a España, se dirige a estos hermanos para platicarles de su misión. La iglesia en Roma no conocía a Pablo, entonces si no conoces a alguien, ¿tú le prestarías dinero o le darías dinero? Pues claro que no. Entonces Pablo se presenta y le dice, por medio de esta carta, esas situaciones que él ha vivido, que él ha visto, cómo se resuelven. Él está dejando un consenso o un resumen de todo lo que él había visto para decirle a las gentes, ¿saben qué? Quiero que por favor me ayuden, me den dinero para que yo pueda continuar con mi labor y llegar hasta España. En pocas palabras, Romanos es su declaración doctrinal para decirle a la iglesia en Roma que él es merecedor de su apoyo financiero porque es un buen creyente y tiene una buena teología. Eso es centrado en Pablo, ¿no? O es un prediscurso para cuando llega a Jerusalén y les hable de la unidad y les entrega las ofrendas, o él está enseñando cuál es su doctrina para que la iglesia romana lo apoye y pueda llegar ¿a dónde? A España. Esos son algunos de los propósitos. Las siguientes teorías o la siguiente teoría es lo que gira en torno a la iglesia en Roma. Pablo escribe para tratar asuntos específicos en la iglesia romana. Uno de ellos es que hay fuertes y débiles en la fe en las iglesias. El apóstol tiene un deseo genuino de reconciliar a estos dos grupos y muchas partes de esta carta hablan acerca de judíos y gentiles que viven ¿en dónde? En Roma. Aunque muchos eruditos dicen, ¿y qué haces con el capítulo 5 al capítulo 8? Donde es mucha teología, donde toca muchos temas, ¿no? Donde queda los fuertes y los débiles en la fe con un contexto muy específico en la iglesia en Roma. Por lo tanto, hay algunos académicos que dicen que lo que quería tratar en esos capítulos del 5 al 8 era una especie de puente en donde él iba a mostrar el evangelio y cómo el evangelio unía tanto a judíos como a gentiles. Por lo tanto, ninguna de las secciones en la epístola de Roma está como por demás, ¿no? O es que Pablo le encantaba echar choro y decía, pues, ¿qué digo, no? Pues voy a agregar, no. Ninguna porción sale de su intención. Y esas son algunas de las que nosotros podemos mencionar. Sinceramente, en mi opinión, él está tratando de hacer un sintetizado, un cuerpo de doctrina, pero yo me voy con más a España. Él quiere decirle a la iglesia en Roma que lo apoye y cuál era la intención de Pablo, la doctrina de Pablo, lo que estaba sucediendo para poder ir a España y también tocar aspectos específicos de la iglesia en Roma. Como lo dice, por ejemplo, Douglas Moo en su comentario, no hay un único propósito de la carta de Pablo a los romanos. Muchas veces queremos, dame esto, ¿no? Somos tajantes en cuáles, y lo vamos a ver en el tema, pero solamente debe haber un propósito. No, puede haber muchos propósitos, ¿no? Y la mayoría dice que tanto toma cosas específicas como él quiere
decirle a los hermanos que la apoyen en Roma. Ahora, el tema, aunque va de la mano el propósito y el tema, pues sí es un matiz distinto. Los reformadores hace 500 años mencionaban que el único tema de la epístola a los romanos es que la justificación por la fe. Actualmente con muchas personas que se están añadiendo a la doctrina reformada o que están buscando muchas cosas como reformadas, y tenemos páginas en Facebook que son reformadas y bla, 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 están retomando la esencia de los reformadores y dicen que Pablo es el libro por excelencia para hablar de ¿qué? De la justificación por la ¿qué? Por la sola fe. Literalmente, o en pocas palabras, ¿cómo alguien puede pasar de la ira a la gloria? Pero únicamente aceptando por fe la obra de Jesucristo consumada en la cruz. Entonces sí puedes pasar de la ira de Dios, de esta perdición, de este castigo que te toca, ¿por qué? Por ser pecador, por estar en contra de Dios. Pero si tú aceptas por medio de la fe la obra que hace Jesucristo, ¿en dónde? En la cruz. Ojo, no dice la obra que hace Jesucristo en los milagros, porque lo que nosotros vemos en los evangelios sí es un Jesús sanador, pero no era su propósito. Él no era un Mesías sanador, él no venía a hacer milagros, él no venía a cumplir caprichos, él venía ¿a qué? A morir. A morir. Esa es la palabra, hermanita, muchas gracias. Él venía a morir. Y cuando mueres, ¿qué pasa? Sufres. Entonces, él era un Mesías que sufriente. Él iba a dar su vida. Y entonces, si tú aceptas por fe la obra de Jesucristo, que se ve en la cruz, que le cuesta con su sangre, entonces tú puedes aceptar y tú puedes estar confiado de que ya no estás bajo la ira, sino estás bajo ¿qué? La gracia. La gracia, la gloria de nuestro Dios, la bendición que ahora somos ser sus hijos. Pero eso decían los reformadores. En el siglo XIX y en el siglo XX se empieza a debatir. Y en el siglo XIX y en el siglo XX hay mucha gente que critica todo. Y nada le parece y todo critican, sobre todo algunos alemanes que, quién sabe por qué, pero de todo les encantaba criticar. Pero dentro de eso hay cosas buenas, como en todos los lugares. Y hay un autor, Christian Stendhal, menciona que el tema central no radica en el capítulo, ya me fui para atrás, en el capítulo 5, capítulo 1 al 5, que es lo que nosotros vemos como la justificación por la fe, ni el 5 al 8, que es nuestra unión con Cristo, o sea, que habla de la santificación, sino que radica en el capítulo 9 al 11. El tema central para este autor, a finales del siglo XIX, el tema central de Romanos es, ¿cómo es que ahora podemos ser nosotros un pueblo de Dios? Si está el pueblo gentil y está el pueblo judío, ¿cómo es que Cristo nos une? ¿Cómo nosotros podemos ahora ser un pueblo? ¿Cómo es que ahora nosotros nos podemos constituir como el pueblo de Dios? Y esto revolucionó todo. En el siglo XX, hace algunos años, empiezan estudios que retoman una perspectiva de Pablo judía, y entonces salen muchos autores y han habido ciertos debates, ciertas problemáticas, porque hay como nuevas perspectivas de Pablo y todo eso, pero esto, lo que pasa en el siglo XIX y en el siglo XX es sumamente importante, hasta que llega alguien equilibrado y coherente que dice, ¿sabes qué? No se trata de pelear si es uno, no se trata de pelear si es el otro, porque ¿qué creen? No hay un qué. No hay un tema específico en la epístola a los romanos. No se puede decir que solamente es la justificación por fe, tampoco se puede decir que es ahora como nosotros somos el pueblo de Dios, sino son ¿qué? Son las dos. Y me gusta porque Douglas Moo en su comentario dice que nosotros no debemos hacer de las epístolas de Pablo una especie de reduccionismo a sus epístolas. Decir, Efesios trata de la iglesia, ¿no? En 1 Tesalonicenses habla de escatología o las últimas cosas.
Y él dice, es que nosotros lo estamos pensando desde ahorita, ¿no? Con nuestra mente. Pero cuando se escribían las cartas antiguas, ellos no tenían una especie literaria o una clasificación literaria como actualmente nosotros conocemos, sino habla de la justificación por la fe Pablo, también habla de que son uno en Cristo. Entonces, no hay solamente un propósito o un tema, sino son ¿qué? Varios. Pero Douglas Moo me encanta porque él dice que si queremos hablar de un tema, si hay gente que te dice, no, es que sí debe haber un tema, sí debe de haber un tema. Entonces Douglas Moo dice, el tema es el Evangelio. Porque en el Evangelio vemos la justificación, porque en el Evangelio vemos ahora cómo nosotros somos el pueblo de Dios, cómo nosotros somos santificados, y entonces el mismo autor menciona que es su apertura y su cierre. Pablo ocupa en su apertura y su cierre la palabra ¿qué? Evangelio. Entonces él dice, bueno, si tú quieres tener un tema, es el Evangelio. Pero si no, si te gusta tener varios, es la justificación por medio de la fe y es cómo podemos ser el pueblo de Dios. Pero lo define muy bien la palabra Evangelio. Y este es el tema. El tema es mostrar el Evangelio según Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros conocemos como buenas nuevas? Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas importantes, no? Son muchas, pero algunas de ellas que vamos a encontrar en todo este año. Que Dios es el que hace el llamado a su servicio, Dios es el que llama. No importa cuán malo hemos sido, y eso lo vemos en Pablo, ¿no? No debemos, y eso es gracia, obviamente, no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder. El Evangelio es la justicia de Dios revelada por y para fe. El justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia, porque a veces la gente dice, y me ha tocado muchas veces, es que Dios no castiga. ¿No? Dios no castiga. ¿Cómo crees que Dios castiga? ¿Y Sodoma y Gomorra? ¿Y el diluvio? ¿Y Apocalipsis? ¿Dios no castiga? ¿Dios no se aira? Claro que Dios se aira, claro que Dios castiga, pero ¿a quiénes? A los que son impíos, a los que son injustos y a los que detienen, lo dice en otras versiones, literalmente a los que en toda su vida reniegan de Dios y se ven su vida. Entonces, obviamente hay una ira de Dios y obviamente hay un castigo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Romanos. Dios se da a conocer también por medio de su ¿qué? De su creación, para que nadie tenga, ahí se me fue una X, una excusa. Y eso es importante. Nadie tiene excusa. Y esto no vendrá a detalles, pero parte de una enseñanza que se le conoce como apologética, que es dar defensa, poder defender la fe. La gente dice, ¿y qué va a pasar con los aztequitas, no? ¿A los aztecas llegó el evangelio con los aztecas? ¿Llegó el evangelio con los mayas? Bueno, lo que vamos a ver en Romanos, y a quien le toque el capítulo 1, que va a ser el hermano Arturo, que va a tener un papel difícil, pero en pocas palabras, lo que vemos en Romanos es que nadie tiene excusa de decir que no hay un Dios, porque hay una revelación en la creación, que no es suficiente para salvación, pero sí es suficiente para decirte que eres un pecador. Entonces, continuará, ¿no? Ahí, todas las preguntas al hermano Arturo, que él se va a hacer bolas en esto. También algunas de las enseñanzas, los que eligen una vida de inmundicia e inmoralidad sexual, Dios los entrega ¿qué? A una vida reprobada. Ojo, Dios los entrega. Y eso también va a ser muy interesante ver cómo dice, ¿sabes qué? ¿No quieres? Adelante, mijito. Haz lo que quieras. Pero ¿sabes qué? Te va a tocar esto. Entonces no pidas que mientras haces esto, tengas tu ¿qué? Gracia. No quieras que mientras tú hagas esto, tengas ¿qué? La entrada. Seas un hijo de Dios. No. Porque si tú eliges esta vida, Dios, y lo dice igual el capítulo 1, te entrega esta vida reprobada para la perdición. No que Dios te esté mandando la perdición, sino que tú eres el primerito que decide ¿qué? No cambiar, no ser transformado, no dejar tu vida, tu antigua vida.
Jamás debemos de cambiar la gloria de Dios por los animales o ídolos o cualquier otra cosa. Jamás debemos de cambiar la verdad de Dios por la mentira. Nunca debemos adorar la creación, sino al Creador. Y vamos a ver muy interesante cómo hay gente que prefiere, si yo les digo, hay un vecino, pongamos a mis vecinos camioneros, ¿no? Que ya les conté que luego ahí se molestaban de que dejaban ahí lugar. Si estuviera nuestro perrito en peligro, si estuviera ahí su perrito en peligro, y tienen un vecino como nosotros, o piensen en otro vecino, tal vez sí tienen un vecino muy, muy gacho, ¿no? Y alguien está en apuros, ¿a quién salvan? ¿A su perrito o a su vecino? Pues ¿saben qué? Eso es lo que vamos a ver. No adorar la creación, sino al Creador. Muchas veces, cosas inanimadas o también cuestiones de animales, cuestiones de hijos, cuestiones de familia, lo ponemos en primer lugar. Cuando Pablo dice que, pues sí, te lo dio el Creador, por lo tanto debes de agradecer, debes de poner en prioridad al Creador. La homosexualidad es condenada por Dios y recibirá su castigo, y lo vamos a ver. El bestialismo es condenado por Dios y también recibirá su merecido. El bestialismo no solamente cae en ensofilia, ¿no? Vamos a ver un poco más acerca de esto, pero todo esto es reprobado. Y aquí también, ojo, porque actualmente que está el movimiento LGBT, que tus derechos y todo eso, con mucho gusto cuando esto se vea, ¿no? Y les quedan dudas, con mucho gusto lo platicamos, porque yo di un curso para unos jóvenes de una iglesia sobre principios históricos, médicos, filosóficos y bíblicos de la homosexualidad. Entonces, estoy muy finito en eso. Estoy muy bravo en eso. Entonces, si hay algo que todavía como que no les queda duda, con mucho gusto lo platicamos porque es mucho peso. Es mucho peso científico, médico, teológico, filosófico, bíblico, que está a favor del diseño de Dios. Simplemente que no lo queremos aceptar, ¿no? Los que practican el pecado y hacen pecar a otros son dignos de muerte. Muy, muy fuerte cuando toquemos esa porción. Dios hará un justo juicio a los que juzgan también a otros. No debemos de adorar la ley, sino a Dios, quien hizo la ley. Como hemos pecado, todos estamos destituidos. La salvación de Abraham fue dada antes de que cumpliera los ritos de la circuncisión y antes de la ley mosaica. La salvación es solo por la fe en Jesucristo. Ningún esfuerzo humano, llámese como se llame, podrá salvarnos. No porque si tú le das todos los días pues quizás ahorita ya no están, pero a los empacadores viejitos de la Aurrera, no, ya me gané el cielo, ¿no? No, hombre, la Madre Teresa de Calcuta siempre hacía todo lo que quería, ¿no? Bueno, se puso su fe en Jesucristo bien, ¿no? Y si no, no por tus obras eres digno de esto, sino porque en realidad tú las tienes que hacer. O sea, debes de obrar bien, no para que tú te merezcas algo, sino porque es tu obligación. Adán trajo el pecado de muerte, pero Cristo trajo el perdón y la salvación eterna. En Adán todos morimos, pero en Cristo viven los que reciben a Él como su único y suficiente Salvador. El cristiano verdadero ha dejado atrás su vida y vive ahora para Dios. Esto se llama transformación, esto se llama santificación. La ley jamás podrá liberar al ser humano del pecado. En Cristo la conducta y el servicio del creyente es sano para con Dios, la iglesia, el gobierno y la sociedad. Esto es poco de lo mucho que vamos a aprender. Entonces, como conclusión, nosotros podemos ver que la epístola a los romanos es sumamente carnosita, ¿no? Hagan de cuenta que cada domingo vamos a estar comiendo una picaña, ¿no? Un chirlón, así bien asadito, que lo vamos a desmenuzar. Por eso vamos a tocarlo con tiempo, por eso no vamos a llevar prisa, ¿no? Pero es importante que estemos 100% listos y nuevamente se los repito, no lo vamos a hacer desde una perspectiva sumamente superficial. No nos hace bien tocar solamente por la partecita, ¿no? Los pasajes de la Biblia. Porque esta carta, y esto se debe hacer en todas, pero especialmente en esta, ha hecho que muchos hombres que han impactado la sociedad y la cultura
hagan un eco en la sociedad a partir de esta carta. Entonces, con la voluntad y la bendición de nuestro Dios, esto va a ser un eco en el 2020, en el 2021, para nuestra sociedad, para nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias porque es una pequeña introducción a lo que vamos a ver, es un pequeño panorama a todo lo que tú nos has dado y has revelado y que nos has mostrado a través del apóstol Pablo, Señor, para que nosotros podamos aprender de la salvación, podamos aprender que ahora tú nos has perdonado, podamos aprender, Señor, de tu voluntad, de lo que tú nos pides hacer, podamos también sentirnos seguros, confiados de que nos amas, de que tú, Señor, ahora podemos decirte que eres nuestro Padre y que ahora podemos ser tus hijos, Señor, de que tú nos has tomado, Señor, para formarnos parte de tu familia, de tu cuerpo, Señor, y muchísimos temas que podemos aprender y que podemos ver en esta carta, en esta epístola. Danos sabiduría, Señor, te pedimos también que lo podamos poner en práctica, que esto caiga en nuestros corazones, que esto cambie nuestra forma de percibir las cosas, que al contrario de que salgamos aquí con una intención de, pues no valgo nada, no estoy haciendo nada, sino al contrario estemos motivados para decir, si tengo un día más, Señor, es porque me puedo poner a cuentas, puedo seguir creciendo y puedo seguir pareciéndome más a ti, Señor. Así que, Padre Santo, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que también nos des consuelo y que también tu palabra hable a nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos permites. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.